Grabando. Hey, ¿qué más, Juan Diego? Tiempos, ¿cómo me le va? ¿Qué más, Esteban? Qué bueno verlo. Esta vez separados otra vez por el Océano Atlántico. Sí, 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 para los oyentes, estoy de paseo en Colombia. Me cambié de zona horaria. Para Juan Diego está trasnochando y yo estoy apenas empezando el día, visitando a los demás compañeros de Shots. Entonces, muy emocionado. Y qué bueno volver a hablar con Juan Diego. ¿Cómo me le va, Juan Diego? Bien, Esteban. Bien, esta semana ha estado bastante agitado. Realmente no solamente las noticias mundiales, sino estamos en un sacudón geopolítico que está afectando incluso la ciencia. Por un lado, la catástrofe humanitaria que ha sido la invasión de Rusia a Ucrania, y muchos de mis colegas en Ucrania están saliendo del país y hay muchas posiciones aquí en Europa pues para los científicos refugiados. En este momento los hombres no pueden salir de Ucrania, pero sí muchas mujeres, entre ellos pues varios colegas muy cercanas. Y por otro lado, todos los acuerdos científicos que había con Rusia tienen que ser revisitados, desde la Estación Espacial Internacional hasta los cohetes que la Agencia Espacial Rusa les quitó todas las banderas de los otros países. Estamos en un tiempo bien complicado. Es preocupante, o sea, no es... Sí, la ciencia siempre tiende esos puentes entre las naciones que permiten establecer contactos incluso cuando las relaciones diplomáticas no lo permiten. La ciencia pues es ese idioma común que tenemos, pero en este momento se encuentra todo muy roto. De hecho hay 12 exploradores antárticos ucranianos varados en la base de ellos. No hay forma de intercambiar la tripulación. El barco que iba a llevar la nueva tripulación no está, y pues ellos quedaron allí varados geopolíticamente, y creo que les va a tocar quedarse un año más en el hielo. No, qué loco, qué loco. No, la vaina está muy complicada. Ay, madre, y además se siente muy cerca, ¿no? Yo estando en Alemania, fue como esto está acá al lado. Además, en Mannheim vi un tren como con 30 tanques pasando por Mannheim. En Europa se siente realmente cerca. No sé cuál es su impresión ahora que está en Colombia, Esteban, pero para nosotros, como investigadores, pues lo más claro era que había acuerdos con universidades en Ucrania. Hay observatorios en luz visible y de infrarrojo que se utilizan para hacer observaciones complementarias a los análisis de exoplanetas, por ejemplo, que se hacen con los grandes observatorios, porque se quiere estudiar, por ejemplo, el disco de materia que existe alrededor de las estrellas en las cuales se han identificado exoplanetas. Cuando se identifican exoplanetas, se identifica el tránsito, es decir, el planeta pasando por enfrente de la estrella en luz visible. Y hay satélites que hacen eso muy bien. Lo hacía Kepler, ahora lo está haciendo TESS. El JWST también va a hacer eso, pero no significa que no requiera observaciones complementarias. Por ejemplo, para ver los escombros que quedan de la formación de la estrella y de los planetas, y eso se puede hacer en luz infrarroja. Y en Ucrania existe un telescopio infrarrojo que en colaboración con Alemania se está operando para hacer este tipo de observaciones. Por supuesto, lo de menos ahora mismo es hacer esas observaciones, sino es Claro. la inversión, el capital humano, además de la inmensa catástrofe humanitaria. Entonces, pues no era un país que estuviera aislado científicamente. No, para nada. Pero bueno, amanecimos esta mañana con un noticiononón, Esteban. Mejor dicho, esto es una locura. No es una noticia de ciencia, pero tengo que hablar de esto, pues porque Hágale, ¿qué pasó? me cae muy directamente por el libro que escribí. Es una noticia de exploración antártica. Esteban, esta mañana los científicos de una expedición que se llama Endurance 22 anunciaron que encontraron un barco a 3.000 metros por debajo de la superficie del agua en el mar de Weddell, en la costa de Antártica. Este barco se hundió hace 106 años. Es el barco de la expedición dirigida por Ernest Shackleton, que es una de las historias de exploración antártica más fascinantes del mundo. El barco está casi intacto y realmente es como si el pasado hubiera venido a pescarnos. Y pues es muy cercano para mí, primero porque es la historia con la que se cierra mi libro, Relatos del Confín del Mundo y del Universo, en las librerías del país, valga la cuña. Y también es el libro que está es el barco que está en la portada del libro. Entonces es una historia
fascinante. ¿Sí se sabe la historia del Endurance, Esteban? No, por favor, cuéntemela. Bueno, resulta que a comienzos de siglo estábamos en medio de lo que podría ser como una carrera espacial. Obviamente no existía exploración espacial, sino una carrera por la exploración de los distintos lugares de la Tierra. Y el terreno en el que se estaba dando, pues además de las colonias de muchos de los países europeos, era Antártica, el continente más seco, más frío y más alto del planeta. El otro día me preguntaron por qué yo siempre digo que es el más seco, más frío y más alto. Pues más seco porque es el que menos precipitación tiene. No llueve y es muy frío y es tan frío que casi no hay vapor de agua. El más alto es porque la altura promedio es mucho más alto que Bogotá, imagínense. Wow. Y más seco, más frío, más alto y más remoto, pues porque nadie vive allá. Nadie no tiene población humana permanente y de hecho los humanos no llegaron allá hasta el siglo XIX y no se internaron allá hasta el siglo XX. Resulta que después de que los humanos llegamos al Polo Sur en 1912, no quedaban objetivos claros y ambiciosos porque ya como que perdió interés. Una vez se dieron cuenta que por allá no había nada, que eso era un peladero tremendo y los balleneros estaban pues concentrados eran en las aguas. Uno de los personajes claves de la época de la exploración antártica, o la época heroica de la exploración antártica, porque esto era el tiempo en el que las máquinas no podían asistir a los humanos pues para penetrar en Antártica. Los barcos eran impulsados con vela y máquinas de vapor, pues esas máquinas que funcionaban a punta de carbón, pues apenas servían para impulsar el barco algunos días, no era algo permanente, tendrían que cargar todo el carbón todo el tiempo, entonces no era exploración autónoma, estaban a merced del viento. Y incluso los vehículos que llevaban no servían mucho en la nieve. Entonces, después de llegar al Polo Sur, Ernest Shackleton, que es uno de los personajes claves de la exploración antártica, el tipo diseñó una expedición para cruzar Antártica a pie. Oh, por Dios. Ellos querían esquiar, atravesar todo el continente antártico con asistencia de perros y encontrarse al otro lado con otro equipo, y ellos iban a entrar a Antártica a través de la porción del océano que queda al sur de Sudamérica. ¿Y cuál era como el objetivo más allá de simplemente atravesar la Antártida? El objetivo era demostrar la supremacía del Imperio Británico en la exploración. El poder de los perros de trineo. No tanto los perros, porque de hecho esa era una de las peleas que había. La primera expedición que llegó al Polo Sur es la de Roald Amundsen. Y Amundsen y los 5 hombres que le acompañaban llegaron con perros. Y de hecho el segundo equipo que llegó empujando ellos mismos sus trineos. Era el equipo de Robert Falcon Scott. El equipo de Robert Falcon Scott no sobrevivió. Los 5 hombres que llegaron al Polo Sur con Robert Falcon Scott murieron en el camino de regreso. Y eso fue una tragedia, imagínense, de la categoría del Titanic. Entonces, después de haber descubierto el Polo Sur, encontrado el Polo Sur, pues primero como que se desprestigió el hecho que Amundsen lo hubiera hecho sin algún objetivo científico, simplemente cogió sus perros. De hecho él iba a ir al Polo Norte y engañó a todo el mundo y se fue para el Polo Sur. Y la catástrofe de Scott hizo que pues en últimas ellos tenían algunos objetivos científicos. Ellos descubrieron por ejemplo los fósiles que demuestran que Antártica alguna vez fue un continente tropical. Fósiles de lechos y de plantas. Wow. En últimas pues no quedaba ningún objetivo científico, además de pues porque querían atravesar Antártica, era lo último que quedaba. En eso se parece mucho a lo que pasó con la llegada del hombre a la luna. Sí, es como, pongamos una bandera, qué buena misión. Exactamente. Pues era esta idea de, en sí el objetivo es tan difícil llegar que el objetivo científico como que se queda atrás. Eso también hizo que fuera muy caro, que no volviéramos al Polo Sur. Pasaron casi 50 años sin que el hombre volviera al Polo Sur. Pero bueno, esa es otra historia. Estamos en Shackleton. Entonces Shackleton, este tipo, él había, antes de que Amundsen llegara al Polo Sur, él tenía el récord de la llegada a la latitud más austral, a la latitud 88, estaba como unos 300 kilómetros del Polo Sur, y ahora entonces se le había ocurrido cruzar Antártica. Oye, pues entonces, solo por una referencia, la latitud 88 significa que estamos a 2 grados del eje de rotación del polo. Sí. Ah, ok, sí, no, como para contextualizar un poco. Y atravesar Antártica es como ir de Bogotá al norte de Argentina caminando. Wash. Es básicamente lo que ellos iban a hacer, con un desnivel tenaz de nivel del mar, subir hasta casi 3.000 metros y volver a bajar. Entonces no era una hazaña bien complicada. Toda una travesía.
Sí, imagínense que ellos se fueron en 1914, Esteban. Y adivine qué pasó en 1914. ¡Pum! Empieza la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Empieza la Primera Guerra Mundial. Ya este man con todo empacado, imagínense la preparación que tienen que tener una travesía así y les cae encima la Primera Guerra Mundial. Pero todo el mundo pensaba que la Primera Guerra Mundial se iba a acabar rapidito. Entre ellos, Winston Churchill, que era el primer lord del almirantazgo. Ese tipo era el jefe de la fuerza naval del Reino Unido y les dio el permiso para irse porque todo el mundo pensaba que esto se iba a acabar en un fin de semana. La Primera Guerra Mundial. Nadie pensó que fuera a ser tan cruel y tan larga. Ellos se fueron a Nueva Georgia. O sea, pararon en Argentina, después de parar en Uruguay, en Montevideo, en Buenos Aires. Luego se fueron a Nueva Georgia y ahí obtuvieron comunicaciones de los balleneros que la temporada estaba tenaz. O sea, estaba el hielo marino, que es la principal amenaza para la navegación ahí, estaba más espeso que de costumbre y los balleneros eran realmente los únicos que tenían cartas de navegación de esas latitudes. Ese mar, que queda al sur de Sudamérica, entre la península antártica y el continente antártico, se llama el Mar de Weddell, por un explorador antártico británico, y es el peor mar para la navegación. Incluso hoy en día es uno de los lugares más peligrosos del planeta para la navegación. ¿Y es por el hielo o por...? Es una conjugación de todos los factores. Hay hielo marino, hay icebergs que no son lo mismo. El hielo marino es el hielo que se produce cuando el mar se congela, cuando el mar baja la temperatura, no solamente cero, sino el mar puede estar líquido incluso a temperaturas menores por el contenido de sal. Pero cuando el mar se comienza a congelar, pues forma unas placas enormes como si fueran un rompecabezas gigante. Entonces, hielo marino. Icebergs, porque el glaciar que recubre Antártica se va despedazando en la costa y esos pedazos de hielo que pueden alcanzar, hace un par de años hubo uno que tenía el tamaño de Risaralda, imagínense, un tamaño de un departamento entero, que se desprende. Esos icebergs también están flotando ahí en el mar de Weddell. Segundo, no estaba muy bien mapeado, no sabían realmente qué se iban a encontrar y el clima es espantoso. Los vientos son vientos casi que huracanados permanentemente. Hay un sistema permanente de baja presión que está dando la vuelta alrededor del Polo Sur. ¿Qué es un sistema de baja presión? Pues está una tormenta ni la hijo de madre. Ni la pip. Oye, Juan Diego, pero entonces, ¿usted alguna vez le tocó navegar hasta la Antártida o siempre fue por avión? Yo siempre fui en avión. Y la forma en la que yo construí los relatos de navegación, yo hice dos cosas. Leí las bitácoras de esos capitanes, aunque esas bitácoras son no voy a decir académicas, pero sí son muy... técnicas. Son muy técnicas, exactamente. No expresan como el sentimiento que tiene la tripulación. Hay algunos de los diarios que llevaban algunos de los hombres, no los oficiales, pero sí los hombres de a pie, aunque no tienen muchos detalles. Y hay literatura al respecto, incluso de ficción. Hay un escritor que se llama Patrick O'Brian, que escribió la serie Master and Commander. Ese señor es uno de los mejores escritores de temas marinos. Tiene una serie de 14 libros, que es la trilogía de Aubrey. Y en esos está descrito muy bien cómo se sentía ir en un barco de esos. En un barco pues del siglo XVIII, estamos hablando de más de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Entonces yo extrapolaba algunas de las cosas, cómo se sentía adentro. Básicamente es como si fuera el movimiento, como si usted estuviera metido en una caja de galletas. Y también le pregunté a personas que han navegado por placer o por trabajo. Entonces, por placer, creo que la mejor descripción es una escritora inglesa que se llama Jenny Dinsky. Jenny Dinsky tiene un libro que se llama Patinando hacia Antártica, donde cuenta su historia creciendo en Inglaterra y después superando algunos de sus traumas de infancia en un viaje a Antártica. Ella hace un viaje a Antártica en barco. Ella es la hija adoptiva de Doris Lessing, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura, y es una excelente escritora. Y también, pues, algunos de mis colegas, entre ellos Lyman Page, que es mi abuelo académico, es el director de doctorado de mi director de doctorado, y él fue a Antártica muchas veces en una época en que los vuelos no eran frecuentes, entonces a él le tocaba meterse en un barco con una caja de madera en donde llevaba el telescopio que se iba a montar y viajar desde Punta Arenas o desde Ushuaia
hasta la península antártica y ahí coger una ruta de una caravana de vehículos de nieve, pues para adentrarse. Y él tiene la mejor descripción de navegación, con las historias que él contaba más o menos pudo reconstruir algo así. Este tipo sabe muchísimo de navegación. Aguantaría mucho invitar a su abuelo, sí, académico, charlar con él, ¿no? Lo cómico es que sí habla español, no habla español muy bien, pero está demasiado ocupado. O sea, Lyman es demasiado. Nos daría cita para agosto. Sí, pero ¿de qué año? Es la pregunta. No, Lyman está. Ok. Y está muy ocupado. La última vez que lo vi, yo estaba en Princeton y golpeé la puerta. Y me dijo, estoy en 2 reuniones al mismo tiempo, pero hablemos un minuto. Uy, fue pucha. Entonces, no, es una persona muy ocupada. Vale, entonces, sigamos. Él, entonces, de ahí saqué yo mis descripciones. Y ahora, después de haber publicado el libro, he estado en contacto con personas del programa Antártico de Colombia que han navegado en aguas antárticas. Ellos han hecho visitas a distintas bases en la península antártica, en el estrecho de Gerlache y en el estrecho de Bransfield. Y ellos tienen también unas descripciones espectaculares. Yo me lo tuve que imaginar y reconstruirlo a partir de los diarios y las historias de gente que ha navegado por ahí. Pero también chévere como un trabajo como detective casi de... No, pues es una chimba. Pues yo me pasé, la recopilación del material para el libro fueron casi 10 años. Esto fue realmente como un caramelo poder escuchar eso. Pues imagínense, yo estuve en Antártica en 2010, el libro salió el año pasado, pues lo comencé a escribir en el 2019 y tenía todas estas cosas guardadas, notas que usted toma de vez en cuando, que usted dice, sí, voy a escribir un libro alguna vez, entonces eso pues sigue acumulándose. Y le vienen a usted los recuerdos. Por ejemplo, cuando sucede la siguiente etapa de lo que le pasan las aventuras de esos tipos. Entonces volvamos a las aventuras de esos tipos. Ellos querían llegar a la costa de Antártica, a un sitio que se llama la Bahía de Basel, que es un sitio que habían descubierto las expediciones alemanas. Entonces ya ahí le queda la respuesta. ¿Por qué querían ir a Antártica? Pues porque los alemanes también habían estado por allá. Ellos entonces parten de Nueva Georgia y ellos querían llegar a la costa en el mar de Weddell. Y resulta que se quedan atrapados en el hielo. Eran 27 hombres más un polizón. Imagínense que había uno que era lo suficientemente loco para meterse de polizón en ese barco. No, pero loco. No lo devolvieron, se quedaron con él y efectivamente los 28 siguieron en el barco. Ellos se quedaron atrapados a final de 1914 cuando hicieron la máxima aproximación al punto en donde querían desembarcar. Y después el barco comenzó a ir a la deriva con el hielo marino hasta que en noviembre de 1915 colapsó. El barco quedó atrapado entre 2 placas enormes de hielo que comenzaron a hacer presión. ¿Vamos a picharlo? Exactamente, espicharlo. Imagínese como si usted cogiera con la mano y cerrara en la mano una hoja seca. Es exactamente lo que le pasó a ese barco. Y los barcos de exploración antártica en general tienen una forma que hace que cuando cuando el hielo comienza a presionarlos, pues el barco sale. El casco no es como los cascos tradicionales de los barcos, sino es más como con la forma de un huevo. Hace que pueda salir. Eso hace que la navegación en los barcos de exploración antártica sea terrible porque se balancean de un lado para otro. Esto es, mejor dicho, un vomitódromo tenaz. Cuando van en el paso Drake, imagínense con esas olas enormes. Es terrible, es realmente terrible. Y una vez estando allá, pues se espera que el hielo los presione hacia arriba. El Endurance no se pudo escapar. Este barco el cual iba la expedición de Shackleton no se pudo escapar. Era un barco que había estado diseñado para paseos en el Ártico. Era un barco noruego para paseos en el Ártico. Y lo habían recompuesto pues para convertirse en este barco de la expedición. El barco entonces no se pudo escapar. En 1915, en noviembre de 1915, el cascarón de hielo rompe el barco. Y de hecho tenemos imágenes de eso. Hay una película que ellos tomaron. Ellos tenían una cámara. El fotógrafo de la expedición, Hurley, él tenía una cámara y tomó las imágenes del Endurance siendo colapsados. Y esto es muy dramático porque son las imágenes del colapso de un barco de unos hombres que estaban a más de 6.000 kilómetros de la civilización. No había nadie quien los rescatara. No, me recuerda a los violinistas del Titanic, como ya, pues nada que hacer. Es más o menos así, Esteban, y
cuando el barco colapsa, ellos comenzaron a desembarcar muchas de las cosas y ponerlas en el hielo porque no están en tierra firme, estaban en el hielo. Oiga, pero ¿por qué no funcionó pues esta estructura del barco para que saliera y no se espichara? Porque era demasiado hielo. La presión era demasiado alta. De hecho, entre lo que escriben ellos en los diarios y lo que escribía Shackleton después en su libro que se llama Sur, decían que no había barco fabricado por el hombre que lograra sobrevivir esa presión, y hasta el día de hoy incluso barcos de casco de metal, porque son cascos de madera, se tienen que cuidar. Usan la navegación por satélite, tienen mapas satelitales del hielo para encontrar canales a través de los cuales puedan seguir. Rusia, por ejemplo, tiene algunos destructores nucleares que tienen motores impulsados por energía nuclear y tienen cascos tremendamente fuertes. Sin embargo, evitan encontrarse con los icebergs más grandes porque realmente la colisión es fatal. Y imagínese, cuando hay una tormenta, es como si en el vaso donde usted tiene el whisky en esos cócteles a los cuales lo invitan a usted, imagínese que hay un barco metido entre esos hielos, y cuando hay una tormenta es como si alguien agitara el vaso. Es decir, esas placas de hielo comienzan a moverse y con una gran cantidad de inercia porque tienen mucha masa. El barco colapsa, queda destruido y comienza a hundirse, y entre las cosas que organiza Shackleton es dejar todo lo que se quede atrás. Y es significativo que el tipo guarda apenas 2 páginas de la Biblia que le dio la reina de Inglaterra para el viaje, y se queda con 2 páginas. Una de esas es una página del libro de Job con un versículo que le voy a leer en este momento para que sepa lo que estaba en la mente de ese señor. Hágale. Es Job 38:29. ¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos? Las aguas se endurecen como rocas y la faz del mar profundo se congela. Wash. Ellos quedaron a la deriva y durante los siguientes 3 años van a vagar en el hielo. Van a pasar 3 años. ¿Pero a pie o...? A pie, primero con los perros, luego se tienen que comer los perros, luego en los barcos de rescate, o sea, en las barcas más pequeñas que llevan. ¿Los botes salvavidas? No eran botes salvavidas, sino es lo que se llama un bote ballenero. Eran botes específicamente que se utilizaban como para hacer excursiones y desembarcar. Entonces no eran botes salvavidas, pero sí eran, en este caso se convirtieron en botes salvavidas porque los 28 se tuvieron que distribuir en esos barcos. Y hicieron varios campamentos en el hielo. Luego el hielo se comenzó a fracturar y tuvieron que acampar en icebergs, y luego los icebergs se fracturaron y tuvieron que avanzar en estos pequeños botes balleneros, y llegaron a un sitio que se llama la Isla Elefante, que queda en la península antártica, y desde ahí Shackleton y 5 más se fueron navegando hasta Nueva Georgia del Sur en la navegación en un botecito ballenero, cruzando casi 3.000 kilómetros por mar con una vela hechiza, hasta que llegaron a la estación ballenera de Nueva Georgia del Sur. ¿Y dónde queda Nueva Georgia del Sur? Haga de cuenta, está Brasil, haga una línea de Brasil hacia abajo, como el sur de Brasil, donde queda la frontera Uruguay con Brasil, o una línea hacia abajo, ahí queda Nueva Georgia del Sur. Un poquito más ahí queda la península antártica, y luego más como hacia la derecha, hacia el oriente, ahí queda Nueva Georgia del Sur. Es una isla subantártica, y es ahí en donde fue el rescate. El punto es que ese barco se perdió. Ese barco quedó colapsado. Usted ve las imágenes en la película y el barco realmente sí fue como una hoja seca que espicha el hielo. Resulta que ese barco lo han estado buscando durante mucho tiempo. Era uno de los... ¿Y quiénes lo estaban buscando? La arqueología marina es una de esas ciencias. Gracias a las mediciones que se hicieron en el momento en el que se hundió el barco, se sabía exactamente dónde estaba, pero nadie había podido llegar hasta allá y realmente sondear dónde se había quedado. Entonces, en particular, hay un señor, un arqueólogo marino que se llama Mensum Bound. El tipo es el director de exploración de algo que se llama Falkland Islands Heritage Trust, como el fondo de patrimonio de las Islas Malvinas. Y ese señor se encarga como la documentación de muchas de las exploraciones, de mantener algunos monumentos, porque todas estas, algunas de las cabañas en las que los primeros hombres que fueron a explorar Antártica, eso todavía hace parte del patrimonio histórico de ese continente. Entonces este señor había estado en muchas expediciones, y realmente esta tenía una tecnología tremenda, y es
drones submarinos. Ellos pueden lanzar un submarino que está diseñado para explorar lo que está debajo de la barrera de hielo. La barrera de hielo es algo que sucede en muy pocas partes del mundo, pero en Antártica sucede que ese glaciar que cubre el continente antártico, que tiene casi 2 kilómetros de espesor, se proyecta hacia el mar y se queda flotando sobre el mar. Y eso hace que se produzca una capa de hielo de varios centenas de metros de espesor que tiene el tamaño de Francia. Por ejemplo, la barrera de hielo de Ross tiene el tamaño de Francia. La barrera de hielo en el otro lado de Larsen tiene, pues es más pequeña. Pero pues son estas capas de hielo tremendas y debajo pues es un ecosistema rarísimo porque es un ecosistema al cual no llega la luz solar, pues porque está debajo de la barrera de hielo. Y pues hay una cantidad de fauna que realmente está por explorar y que solamente estamos descubriendo ahora, principalmente porque esas barreras de hielo se están erosionando y se están destruyendo. Muchos de los barcos más famosos de la exploración antártica pues quedaron sumergidos. Los más famosos son el Erebus y el Terror, que no sé si usted vio esa serie El Terror sobre la exploración del norte de Canadá. Ellos estaban intentando ir del Atlántico al Pacífico por el norte de Canadá y se murieron todos. 168 exploradores en el siglo XIX y tenían un barco que era el barco Erebus, que significa la parte más oscura del infierno, y Terror, pues que no necesito explicar qué es terror. ¿Pero eso era una serie o qué? Era una serie de terror que sacaron. Es buenísima. Tiene todos esos actores británicos que después terminaron reciclando en Juego de Tronos. ¿Cómo se llama la serie? El Terror. The Terror. Y es buenísimo porque cuenta la historia del capitán de esa expedición. Un tipo que tenía el apodo del hombre que se comió sus zapatos. Porque en una expedición se tuvo que comer los zapatos en una exploración ahí en el norte del Canadá. Y finalmente pues se pierden esos dos barcos. Esos dos barcos los encontraron en 2012 y 2014 en el norte de Canadá, en el norte de la isla de Ellesmere. En Canadá los habían encontrado, pero estaban relativamente en aguas superficiales. Estaban apenas a unos cientos de metros de profundidad. Este que hoy anunciaron que se descubrió estaba a 3.000 metros de profundidad. Hijo de madre. ¿Y entonces lo descubrieron con un dron? Con un dron. Lo encontraron a 7.5 kilómetros del lugar en el que los registros que estaban en el barco, pues que se llevaron los tripulantes del barco, habían anotado. Pero igual eso es un súper gran rango, ¿no? Como 7 kilómetros a la redonda. ¿Cómo diablos le da al barco? ¿Cómo hicieron? Es bastante, ¿no? Y aparte esa profundidad, ¿no? Porque mientras más profundo esté, pues más difícil es ver. Claro. Lo más posible que haya pasado es que mientras se estuvo hundiendo, pues 3.000 kilómetros son 3 kilómetros, ¿no? 3.000 metros son 3 kilómetros, es bastante. Y las corrientes lo pudieron haber desplazado tal distancia. Lo más impresionante, si no han visto las fotos, vale la pena que echen un ojo a las fotos, es que el barco está intacto. Está perfecto. Se puede distinguir el nombre del barco en el casco. Se ve el timón, se ve los palos. Esos son barcos de 3 palos y caldera. Es decir, tienen 3 mástiles, por así decirlo. No se llaman mástiles, pero no quiero utilizar acá el término para describirlo. Son 3 palos principales donde iban las velas y una caldera. Se pueden ver la caldera colapsada y de hecho se ve exactamente como el día que se hundió. Se ve los cortes en los palos. Wow, y se ve el timón perfecto. Realmente es impresionante y se ve un montón de animalitos que han ido creciendo. Hoy en Twitter la gente así loca que le gusta las cosas de Antártica como yo, estaban anotando cangrejos porque encuentran cangrejos incluso a 3.000 metros de profundidad. Encuentran cangrejos, unos cangrejos albinos que están por ahí, pero también hay unas anémonas blancas que parece como si hubiera crecido un alien inventado por Lovecraft en la superficie de ese barco. Oye, pero ¿cómo fue? O sea, ¿qué equipo dijo, oiga, voy a buscar eso? ¿De dónde sacaron los fondos? ¿Quién financió eso? Muchas universidades han intentado hacerlo, equipos de arqueología marina, y este fue el Falkland Inheritance Trust y la National Geographic, con fondo de esas dos compañías. La National Geographic, yo me imagino que eso se va a convertir en un documental tremendo. Yo, haciendo investigación para este episodio, leí que iban con un podcaster, un señor muy famoso que se llama Dan Snow, que tiene un podcast de arqueología. Dan Snow el 20 de febrero había dado como el aviso que habían encontrado algo con el radar, porque
Obviamente el radar no alcanza a penetrar en esas profundidades, entonces es el dron el que lleva un radar. Okay. Y tienen que esperar a que el dron vuelva a subir para cambiar los instrumentos de modo radar a modo cámara y después a modo de cámara de alta resolución. Es decir, lo encontraron el 20 de febrero, las primeras imágenes las capturaron el 7 de marzo, es decir, hace 2 días. Y hoy que estamos grabando Shots de Ciencia, 9 de marzo, esta mañana se vieron las primeras imágenes y están en los periódicos de todo el mundo. Imagínense, un barco de 109 años debajo del mar. Y además, qué loco que haya caído como, pues no de pie, pero como derecho. O sea, estoy viendo las fotos y está, o sea, cayó derecho. Y sí, está derecho. Como si se hubiera posado gentilmente sobre el fondo marino. Parece como cuando estaba en la superficie, ¿no? Sí, total. Le da como una impresión un poco más fantasmagórica. Y sucedió lo mismo, el Terror y el Erebus también quedaron de pie. Quedaron así, pero eso sí se pueden ver, incluso el Terror se puede ver desde la superficie. Lo que pasa es que es un lugar en donde hay hielo permanente, pero por el calentamiento global pues se deshielo y se puede ver. Está en el norte de Canadá. Pues está en Antártica. Lo más probable es que no se pueda sacar. De hecho, por ser patrimonio, no tienen el permiso para sacar nada del barco. Oye, ¿cómo funciona eso de patrimonio? ¿Quién decide qué es patrimonio ahí? Resulta que Antártica está regulado por el Tratado del Servicio Antártico, es decir, ese tratado que protege todas las áreas a latitud 60 hasta el Polo Sur. Resulta que es parte del Tratado Antártico preservar esos lugares de patrimonio, que son básicamente las cabañas que hicieron los exploradores antárticos durante comienzos del siglo XX. Entonces también los naufragios también son patrimonio entonces. Este es un caso bien singular porque es probablemente y el Aurora son probablemente los únicos barcos de esa época de la expedición antártica que están sumergidos ahí. Es un caso bien particular. Yo me imagino que incluso debe haber una cláusula en el Tratado Antártico que hable exactamente del patrimonio con la lista porque no son muchos. Por eso es que es fácil escribir un libro sobre la historia de Antártica, siendo un libro muy difícil porque es una historia bastante reducida. No existe como la cantidad de exploraciones que después llegaron, porque los humanos básicamente no podemos vivir allá. Vivimos allá por la ciencia y por temporadas y por la exploración por la preservación del mundo natural, pero no es un lugar al que hayan llegado los seres humanos en masa. Y entonces creo que este barco lo van a dejar así. Si acaso van a hacer exploraciones más directas, probablemente con algún dron que pueda penetrar más en el barco. Mi esperanza es que encuentren más negativos, porque entre las cosas que tuvieron que dejar después de que ellos abandonaron el barco, pues porque obviamente después les esperaba semejante caminada tan hijo de madre que se tuvieron que pegar para que después lo rescataran. Sí, uno deja todo. Están algunas de las fotos que se tomaron en placas de vidrio. Algunas de esas se rompieron. Shackleton tenía miedo que Hurley se llevara algunas de las fotos camufladas y pues era un peso adicional que tuviera que cargar. Entonces le hizo romper la mayoría para que ni siquiera pudiera tener la tentación de llevárselas. Pero cualquier cosa que encontremos es muy valiosa. Entre las personas que llamaron hoy estaba la descendiente de Ernest Shackleton, que él murió después, él murió hace 100 años, realmente. Oye, no, pero pues antes de la descendiente, ¿qué pasó? O sea, Shackleton logró llegar a Nueva Georgia del Sur, dijo. Sí, ellos llegaron primero andando sobre el hielo y después navegando entre el hielo a esta isla que se llama la Isla Elefante. Y estando en la Isla Elefante, ellos vieron que nadie los iba a rescatar. Nadie sabía que ellos estaban allá. Nadie iba a ir a esa parte de Antártica. Y entonces Shackleton organizó a 5 más para que los acompañaran. Los más conocidos son pues Frank Worsley, que era el capitán del barco, y Tom Crean, que es mi explorador antártico favorito, McNish, el carpintero, y 2 marineros. Y ellos se fueron en uno de los barcos, de estos barquitos balleneros. Pues es un barco muy pequeño, al cual le adaptaron unas velas y sellaron con los lienzos del pintor de la expedición. El pintor de la expedición donó sus lienzos pues para impermeabilizar el casco, y se fueron en el que probablemente fue el viaje más miserable en la historia de la humanidad. 2 semanas hasta llegar a Nueva Georgia del Sur, navegando pues en las aguas más violentas que puedan existir en el planeta. Ellos llegaron a Nueva Georgia del Sur y no desembarcaron en la estación ballenera, sino tuvieron que cruzar Nueva Georgia del Sur, que esto no es como cruzar San Andrés, esto es una isla que tiene picos de casi 1000 metros de alto. Entonces tuvieron que cruzar esa cordillera que atraviesa la isla y después llegar a la estación ballenera, en donde nadie podía creer que estuvieran vivos. Imagínense,
La última vez que se bañaron cuando vieron a Shackleton era hace más de 3 años. O sea, 3 años desde que salieron hacia la Antártida. Casi 3 años, nadie esperaba que estuvieran vivos. Después ellos entonces recibieron ayuda de varios gobiernos, el gobierno de Argentina, el gobierno de Chile. Era muy difícil llegar a la isla de Elefante, donde estaban los que los estaban esperando, pues los demás. Y finalmente lograron llegar y estaban tan apresurados porque el hielo se estaba cerrando de nuevo que dejaron todo. Ellos dejaron los 2 botes. Ellos tenían 3 botes en el que se fueron a Nueva Georgia y los otros 2 en los que habían hecho un cambuche porque no tiene otro nombre. O sea, creo que la palabra cambuche describe perfectamente. Y para los que no son colombianos, ¿cómo describiría un cambuche? Un cambuche es una vivienda muy rudimentaria con materiales encontrados. Casi no sé, Esteban, cuál es su definición de cambuche, pero a mí me suena como... Sí, yo creo que cambuche es como cuando uno, digamos, juega en la playa a armar como una pequeña chocita y coge lo que tiene y lo que encuentra, y un pedazo de plástico y un techito y lo que arma. Eso es un cambuche. Que desafortunadamente es la forma de vivienda de muchas personas en Sudamérica, y entonces está asociado a la pobreza extrema, y en este caso pues la pobreza extrema de ellos, que solamente llevaban lo que tenían encima, tenían que vivir de las focas y las ballenas que cazaban y que llegaban a esa playa. Pero finalmente el barco, el Yelcho, se llama el barco que fue a recogerlos. Cuando los recogían, pues estaban en la mitad de la Primera Guerra Mundial. Nadie los recibió como héroes, los trataban como cobardes por irse a buscar lo que nadie les había escondido en el hielo, y varios de ellos murieron en la Primera Guerra Mundial. Algunos de ellos sirviendo como marineros o oficiales en barcos de la Marina Británica. Shackleton terminó por allá metido en una unidad para pelear en el hielo, nunca vio acción. Shackleton tenía problemas pues a causa de la dieta antártica. Imagínense, ellos estaban comiendo focas, pingüinos, es una dieta muy... Perros antes. Perros. Y pues era una dieta que era muy rica en calorías y en grasas. Entonces ellos todos terminaron con problemas físicos y mentales, algunos de ellos, pues por la travesía. Claro. Y en particular Shackleton nunca se recuperó del alcoholismo. Él siempre había tenido propensión a la bebida y hasta el último de sus días tuvo problemas de alcoholismo. Él después, en 1922, hace 100 años, organizó una expedición, una última expedición, que es la expedición que cierra ese ciclo de la exploración antártica, de la edad heroica de la exploración antártica, en un barco que se llama el Quest. Y él muere en Nueva Georgia. Él le da un infarto y lo entierran por fecha, hoy 9 de marzo, hace 100 años. Entonces creo que coordinaron un poco el anuncio del descubrimiento del Endurance, precisamente con los 100 años de la llegada del cuerpo de Shackleton a Nueva Georgia, en donde está todavía. Wash, no, tremenda historia, eso sería una super película. Hay varias películas, entonces les puedo recomendar. Hay una película con Kenneth Branagh, que Kenneth Branagh ahora, ese man se va a ganar el Oscar a Mejor Director por Belfast. Si no han visto Belfast, échenle un ojo. Y es una película, véasela bien almorzado y bien abrigado. ¿Y cómo se llama la película? Endurance, que es el nombre del barco. Resistencia. De vez en cuando salen cosas por ahí de descubrimientos antárticos. Hay un whisky que yo tengo ahí para abrir cuando vaya a presentar mi libro en Bogotá. Que es la mezcla que hacía Shackleton. Un whisky no es single malt, no es uno de esos whiskies muy famosos, pero es una mezcla que reconstruyeron los maestros pues, del whisky escocés para reproducir la receta antártica. Entonces les recomiendo, vean Endurance. En YouTube está la película del hundimiento del Endurance, que dura 3 minutos. Son 3 minutos, pero ustedes ya sabiendo la historia y viéndolo en el fondo del mar, créanme que les va a doler hasta los tuétanos. Listo, ese lo vamos a poner ahí en la descripción. Y estar pendientes, Esteban. Y realmente hoy se me acabó mi libro. Hoy realmente se cierra el ciclo totalmente, porque la muerte de Shackleton marcó el final de la era heroica de la exploración antártica. O sea, se cierran los 100 años. Mi libro tiene un montón de aniversarios. Por ejemplo, los 500 años de la primera circunnavegación del globo terráqueo también fueron hace 500 años. Los 100 años del fin de la era de la exploración antártica. 110 años de la llegada del hombre al Polo Sur. Realmente solamente faltaba encontrar el Endurance. Y con la encontrada del Endurance casi que se cierra este ciclo en mi libro, y es una noticia, mejor dicho, es increíble. En medio de tantas noticias tan graves encontremos algo tan esperanzador y tan mágico como ese pasado que uno no se espera encontrar debajo del mar. Claro, no, qué nota, eso para usted tuvo que haber sido... No, pues esta mañana yo no cabía de la felicidad.
Creo que hoy me permito esa licencia de hablar en el shot estelar de algo que no necesariamente es astronomía, pero no deja de ser realmente estelar. Juan Diego, muchas gracias por esa historia, está increíble, ya tengo unas ganas de ver esas películas. Y leerse el libro, Esteban, Relatos del Confín del Mundo y el Universo. Claro que sí, ya lo tengo aquí planillado para comprarlo apenas pueda. Me cuentan y seguimos hablando entonces en @JuanDiegoSoler y en @shots de ciencia. Claro que sí. Y cualquier pregunta, comentario que tengan, sugerencia, háganlo, nos pueden escribir por Twitter o directamente por redes sociales también. Esteban, disfrute Colombia, coma sancocho. ¿Quiere que le traiga algo? El ajiaco no se preserva muy bien y las papas criollas tampoco. Estuve leyendo un artículo sobre papas colombianas, ahora que están desarrollando nuevas variedades de papas colombianas resistentes a las enfermedades y al frío, y me dio un antojo de papas criollas, pues usted no se alcanza a imaginar. Es más, colguemos porque estoy que me como una papa criolla y no me quiero ni acordar. Vale, Juan Diego. Oiga, muchas gracias. No, a usted, Esteban, seguimos hablando. Hágale. Un abrazo. Chao. Cuídese mucho. Chao.